El silencio de la madrugada en los campos de Jalisco fue interrumpido por el llanto de un recién nacido. En la hacienda de los Montesinos, propiedad del poderoso empresario don Ernesto, todo parecía un festejo. Había mariachis aguardando, charolas de tequila para brindar y sirvientes corriendo de un lado a otro, ansiosos de anunciar la llegada del heredero. Doña Isabel, la madre, sonreía entre el cansancio del parto y la ilusión de ver a su primer hijo en brazos. Sin embargo, la alegría pronto se empañó cuando el médico, con rostro grave, explicó lo que nadie esperaba. El niño había nacido con un defecto que le impediría caminar. Don Ernesto, hombre de carácter férreo y acostumbrado a que nada le fallara, apretó la mandíbula y se negó a aceptar lo escuchado. «Se corregirá con el tiempo», murmuró, como si su palabra pudiera modificar la realidad. Doña Isabel, en cambio, acarició las piernas del pequeño y lo sostuvo con ternura, jurando que lo amaría por encima de cualquier adversidad. Así nació Emiliano, un niño destinado a crecer entre lujos, pero marcado por una limitación que su familia intentaría ocultar. Desde los primeros meses, la hacienda se convirtió en un lugar de murmullos. Los trabajadores comentaban en voz baja, los parientes fingían no notar nada, y el propio don Ernesto evitaba mostrar al niño en reuniones sociales. Emiliano fue criado en un entorno donde todo parecía estar al alcance de su mano, salvo lo más esencial, la posibilidad de moverse por sí mismo. Mientras otros niños corrían por los patios de piedra y jugaban a las escondidas entre los magueyes, él observaba desde una ventana, con los ojos llenos de una curiosidad inagotable y una tristeza silenciosa. «¿Por qué no puedo ser como ellos?», preguntaba con voz infantil a su madre, que lo abrazaba fuerte y respondía, «Porque tú eres distinto, mi amor, y en tu diferencia está tu fuerza». Emiliano aprendió desde pequeño a refugiarse en los libros, escuchando historias de héroes que vencían obstáculos imposibles. Cada página se convertía en un espejo de lo que anhelaba ser, libre, fuerte, dueño de su propio destino. Pero mientras Isabel lo llenaba de afecto, don Ernesto imponía una distancia severa. Para él, la discapacidad de su hijo era una mancha en el apellido, un secreto que debía ser enterrado bajo la riqueza y la reputación. «Que estudie, que lea lo que quiera, pero que no piense en ser como los demás», solía repetir, y cada palabra suya retumbaba en el corazón de Emiliano como un eco de frustración. Antes de continuar con esta impactante historia, suscríbete al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Los días en la hacienda seguían su curso entre el olor a tierra mojada después de la lluvia y el sonido de los caballos galopando libres por el campo. Emiliano escuchaba aquel galope con una mezcla de admiración y dolor, imaginando lo que sería sentir la fuerza de un caballo bajo sus piernas, avanzar sin límites por el horizonte. La promesa de libertad parecía tan cercana y al mismo tiempo tan lejana como las montañas azules que se alzaban a lo lejos. A medida que crecía, Emiliano entendía que su vida estaba destinada a ser distinta. Sin embargo, en lo profundo de su corazón se encendía una chispa que ni el silencio de su padre ni la compasión de su madre podían apagar. Era el deseo de descubrir hasta dónde podía llegar, aunque el mundo entero creyera lo contrario, y ese deseo pronto lo llevaría a enfrentarse con la realidad de una manera que nadie en la hacienda estaba preparado para presenciar. El sol de la mañana bañaba con tonos dorados los campos de agave que rodeaban la hacienda. Para cualquiera, ese paisaje era símbolo de prosperidad y orgullo, pero para Emiliano era apenas un recordatorio de lo que no podía alcanzar. A sus 10 años, observaba desde el balcón cómo los trabajadores recorrían los surcos con machetes en mano, sudando bajo el calor, fuertes y libres en sus movimientos. Él, en cambio, dependía de la silla de madera que lo acompañaba a todas partes, cargada por los sirvientes bajo la estricta mirada de su padre. Don Ernesto había forjado su imperio con disciplina y ambición. Para él, la vida era una constante negociación, y la debilidad era inaceptable. Aunque jamás lo decía en voz alta, la discapacidad de su hijo era una herida en su orgullo.
No olvides, Isabel, susurraba con tono duro a su esposa, nuestro apellido es sinónimo de poder. La gente no puede ver flaquezas en nosotros. Doña Isabel, con los ojos humedecidos, respondía con calma. Lo que tú llamas flaqueza, yo lo llamo fortaleza distinta. Pero su esposo rara vez escuchaba esas palabras. Emiliano crecía rodeado de maestros privados que le enseñaban historia, matemáticas y literatura. Su madre se aseguraba de que recibiera la mejor educación, convencida de que el conocimiento le daría alas donde sus piernas no podían. Sin embargo, el peso del apellido Montesinos caía sobre él como una sombra constante. Los invitados de su padre evitaban mirarle demasiado tiempo, como si su condición fuera contagiosa. Los socios de don Ernesto a veces murmuraban entre dientes, y aunque Emiliano no alcanzaba a escuchar las palabras exactas, podía sentir la lástima disfrazada de cortesía. Una tarde, mientras el viento agitaba los naranjos del jardín, Emiliano le preguntó a su madre, «¿Por qué mi papá nunca me mira a los ojos?» Doña Isabel lo estrechó entre sus brazos y contestó con voz suave, «Porque a veces los hombres no saben cómo enfrentarse a lo que duele. Pero tú no eres motivo de vergüenza, hijo mío, eres motivo de orgullo». Emiliano guardó silencio, aunque dentro de sí el deseo de ser aceptado por su padre crecía como un fuego secreto. Los sirvientes de la hacienda, acostumbrados a la autoridad de don Ernesto, trataban a Emiliano con respeto forzado, pero fue Pedro, hijo del capataz, quien le mostró la primera amistad sincera. Pedro tenía la misma edad, y a diferencia de los demás no lo veía como el joven inválido, sino como un compañero de juegos e historias. Juntos pasaban las tardes inventando aventuras en los patios, donde Emiliano escuchaba las risas de su amigo mientras imaginaba que también podía correr tras él. «Un día te voy a llevar a los campos sin silla, lo juro», decía Pedro con entusiasmo. Emiliano sonreía, sabiendo que aquella promesa sonaba imposible, pero agradeciendo la ilusión. En esos instantes olvidaba las palabras ásperas de su padre y se permitía soñar. A medida que el tiempo avanzaba, la diferencia entre la forma en que su madre y su padre lo trataban se hacía más evidente. Don Ernesto insistía en enseñarle de negocios, en que supiera firmar documentos y manejar cuentas, como si su vida estuviera destinada únicamente a la administración de la hacienda. «Tu mente servirá donde tu cuerpo no puede», repetía con firmeza. Pero Emiliano, al escuchar esas palabras, sentía que lo encerraban en una jaula invisible. Cada noche antes de dormir, contemplaba desde su ventana el cielo estrellado que cubría Jalisco. En ese silencio pensaba en lo que significaba ser el heredero. No era una bendición, sino una carga que se volvía más pesada que su propia silla. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que algún día tendría que encontrar la manera de liberarse de esa sombra, aunque todavía no entendía cómo lograrlo. Los días en Guadalajara solían estar llenos de movimiento, con las calles vibrando al ritmo de vendedores ambulantes, transeúntes y estudiantes que iban y venían con prisa. Para Emiliano, sin embargo, esas visitas a la ciudad no eran motivo de alegría. Cada vez que su padre lo llevaba a reuniones sociales, debía soportar miradas que se clavaban como agujas invisibles. Los hijos de otras familias poderosas lo observaban con curiosidad primero y con burla después, como si su silla de ruedas fuera un juguete extraño. «¿Y tú qué puedes hacer además de estar sentado?», preguntó una vez un muchacho con sonrisa arrogante. Emiliano no respondió, solo bajó la mirada y apretó los puños. Sentía el calor subiéndole al rostro, una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía cómo liberar. Doña Isabel, al notar lo ocurrido, lo abrazó discretamente y murmuró, «No escuches esas palabras, hijo, no saben lo que dicen». Pero esas frases quedaban grabadas en su corazón. En la hacienda, las cosas no eran diferentes. Aunque los trabajadores mostraban respeto, los niños de otros capataces se reían cuando creían que nadie los veía. Pedro, fiel como siempre, defendía a su amigo con una valentía que a veces le costaba golpes y castigos. «Si se burlan de ti, se burlan de mí también», decía.
limpiándose la sangre de un labio partido después de una riña. Emiliano lo miraba con admiración, deseando tener el mismo coraje. Para resistir, buscó refugio en los libros. Pasaba horas enteras en la biblioteca, rodeado de olor a papel viejo y tinta. Allí conoció a Hidalgo, Morelos, Juárez y tantos héroes nacionales que habían luchado contra adversidades imposibles. Cerraba los ojos e imaginaba que caminaba junto a ellos, que sus piernas lo sostenían en cada batalla. Esa fantasía le daba fuerzas, aunque la realidad lo devolvía siempre a la misma silla. Una tarde de verano, mientras el calor hacía brillar las tejas rojas de la hacienda, Emiliano confesó a Pedro: «A veces pienso que nunca voy a ser más que un estorbo para mi padre». Pedro frunció el ceño y le respondió con firmeza: «No digas eso. Tú piensas más que todos nosotros juntos. Eso vale más que correr». Emiliano sonrió débilmente, agradecido, pero en lo profundo deseaba sentir lo que era moverse por sí mismo, aunque fuera por un instante. Las palabras de burla lo perseguían en sueños. Veía rostros que reían, escuchaba carcajadas que retumbaban en su mente y despertaba sudando en medio de la noche. Su madre acudía de inmediato, acariciándole el cabello. «Eres más fuerte de lo que crees», le repetía. Emiliano quería creerlo, pero la duda lo envolvía como una sombra persistente. El contraste era evidente. Mientras el apellido Montesinos representaba riqueza y respeto, él se sentía frágil y prisionero en un cuerpo que no obedecía. No obstante, dentro de su interior comenzaba a crecer una chispa distinta, alimentada por la amistad de Pedro y el ejemplo de los héroes que leía. Una chispa que le decía que no estaba condenado a ser un espectador de la vida. Ese pensamiento, todavía pequeño, se convirtió en un secreto motor. Aunque el mundo lo mirara con compasión o desprecio, Emiliano empezaba a construir en silencio una fuerza interior que tarde o temprano encontraría su camino hacia afuera. Y ese camino, aunque desconocido, ya lo llamaba con voz insistente. La feria del pueblo era el acontecimiento más esperado del año en los alrededores de Jalisco. Desde temprano las calles se llenaban con aromas de tamales recién hechos, el humo de las parrillas de carne asada y el dulce olor del algodón de azúcar. Los colores vibraban en cada esquina, papel picado ondeando al viento, puestos repletos de artesanías, y el sonido alegre de un mariachi que afinaba sus instrumentos bajo una carpa iluminada por focos colgantes. Doña Isabel había insistido en llevar a Emiliano, convencida de que merecía conocer la vida más allá de los muros de la hacienda. Don Ernesto, aunque reacio, aceptó, pensando que mostrar a su hijo en público, rodeado de lujo y acompañantes, reafirmaría la fuerza de la familia. Emiliano, en su silla de ruedas, miraba fascinado el movimiento, los niños corriendo con globos de colores y las risas que parecían llenar el aire. «¿Te gusta, hijo?», preguntó Isabel, inclinándose hacia él. Emiliano asintió con una sonrisa sincera, sus ojos brillando como nunca. Sentía que, al menos esa noche, podía ser parte de algo más grande. Mientras recorrían la feria, una mujer de piel curtida por el sol, cabello cubierto con un pañuelo rojo y ojos intensos, apareció entre la multitud. Era una anciana gitana que ofrecía lecturas de la mano y amuletos de protección. Al ver a Emiliano, detuvo su andar y se acercó lentamente, como atraída por una fuerza inevitable. «Ese niño necesita escuchar lo que llevo en el corazón», dijo con voz áspera, mirando directamente a don Ernesto. Él frunció el ceño y respondió de inmediato: «Aléjese, buena mujer, no necesitamos de supersticiones». Pero la anciana no se apartó. En cambio, se inclinó hacia Emiliano, que observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. «Tus ojos guardan un fuego que ni tu cuerpo ha descubierto todavía», murmuró en tono suave, casi secreto. Don Ernesto intentó interponerse, pero en un descuido la mujer posó brevemente sus manos sobre las piernas del muchacho. Fue un contacto fugaz, apenas un roce, pero suficiente para que un escalofrío recorriera el cuerpo de Emiliano. La anciana sonrió levemente.
como si supiera algo que los demás ignoraban, y desapareció entre la multitud antes de que pudieran detenerla. «¡Esto es ridículo!», exclamó don Ernesto, sujetando con fuerza los brazos de la silla. «Isabel, no debimos traerlo. Solo atraemos miradas innecesarias». Su esposa, sin embargo, permaneció callada, observando el rostro de su hijo que parecía distinto, iluminado por una extraña mezcla de desconcierto y esperanza. Esa noche, de regreso en la hacienda, Emiliano no podía dejar de pensar en el toque de la gitana. Cerraba los ojos y revivía aquel instante, sintiendo todavía un cosquilleo extraño en sus piernas. No se atrevía a hablar de ello, temiendo la reacción de su padre, pero en su interior sabía que algo había cambiado, aunque no entendía qué. El murmullo de la feria seguía resonando en su memoria, las risas, la música, el eco de la voz áspera de la anciana. Y mientras se recostaba en su cama, escuchando la lluvia golpear suavemente el techo de tejas, se preguntaba si aquel encuentro había sido simple casualidad o el inicio de algo que transformaría para siempre el rumbo de su vida. El amanecer en la hacienda trajo consigo un aire fresco que olía a tierra húmeda. Emiliano despertó con la sensación de que algo diferente palpitaba en su interior. Mientras se incorporaba lentamente en su cama, un cosquilleo recorrió sus piernas. Era leve, casi imperceptible, pero tan real que lo dejó sin aliento. Pasó sus manos por los muslos como si buscara confirmar lo que sentía, y una chispa de emoción encendió su pecho. Durante el desayuno, intentó ocultar su inquietud, aunque su madre lo observaba con atención. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con dulzura. Emiliano dudó unos segundos antes de responder. «Sí, mamá. Solo me siento raro, como si mis piernas despertaran». Doña Isabel dejó la cuchara sobre la mesa y lo miró fijamente, sus ojos brillando con una esperanza contenida. «Quizá es una señal, Emiliano, no lo ignores». Don Ernesto, al escuchar aquella conversación, golpeó la mesa con fuerza. «Basta. No alimenten tonterías. Ese contacto con la gitana fue un acto de engaño, nada más. No quiero volver a escuchar sobre supersticiones en mi casa». La voz del patriarca resonó como un trueno en el comedor, y el silencio que siguió pesó sobre todos. Esa misma tarde, cuando Pedro llegó para acompañarlo, Emiliano no pudo guardar el secreto. «Siento algo en las piernas, como si pudiera moverlas un poco». Pedro lo miró incrédulo, pero al ver la seriedad en los ojos de su amigo, se agachó junto a la silla. «A ver, intenta», le dijo con entusiasmo. Emiliano apretó los labios y se concentró. Sus pies temblaron ligeramente, un movimiento torpe pero evidente. Pedro abrió los ojos de par en par. «Lo hiciste, Emiliano, te moviste». El corazón del muchacho latía con fuerza. No era un sueño ni una ilusión pasajera. Había movimiento. Aunque débil, era suficiente para encender en él una esperanza que nunca antes había sentido. «No le digas a nadie, Pedro. Mi papá no lo entendería». Pedro asintió, comprendiendo el peso de aquel secreto. Las noches siguientes, Emiliano permanecía despierto, probando una y otra vez. A veces lograba apenas un leve temblor, otras sentía una corriente extraña que lo llenaba de calor. Cada intento lo dejaba exhausto, pero también emocionado. La posibilidad de ponerse de pie dejó de ser una fantasía lejana para convertirse en una meta tangible. Doña Isabel, aunque respetaba el silencio de su hijo, lo alentaba con palabras de fe. «No dejes de intentarlo, mi niño. El cuerpo tiene caminos misteriosos y la voluntad abre puertas que parecen cerradas». Emiliano la escuchaba con el corazón abierto, convencido de que su madre era la única que lo entendía. En su interior, sabía que aquel cosquilleo era más que un simple accidente. Era el inicio de algo que podía cambiarlo todo. Sin embargo, también intuía que debía avanzar con cuidado, pues el mundo que lo rodeaba no estaba preparado para aceptar esa posibilidad. Y mientras la hacienda dormía bajo la luz de la luna, Emiliano cerraba los ojos con un pensamiento ardiente. Tal vez su destino no era permanecer sentado para siempre. El cielo de Jalisco se teñía de naranjas y violetas al caer la tarde,
mientras los grillos comenzaban a entonar su canto. Emiliano, con el corazón palpitando de emoción, cerraba la puerta de su habitación para iniciar un ritual secreto. Frente a la cama, apoyaba las manos sobre la madera y trataba de sostener su cuerpo temblando de esfuerzo. Sus pies se arrastraban apenas, como si lucharan contra siglos de quietud, pero cada pequeño movimiento era un triunfo. Una noche, mientras se esforzaba en silencio, doña Isabel abrió la puerta sin previo aviso. Lo encontró sudando, los labios mordidos de concentración, intentando mantenerse de pie. «¡Emiliano!», exclamó con un grito ahogado, llevándose las manos al rostro. Él cayó sobre la cama, respirando con dificultad, pero con una sonrisa que lo iluminaba entero. «Mamá, lo logré, aunque sea por unos segundos». Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabel. Lo abrazó con fuerza, temblando de alegría. «Dios mío, hijo, no sabes lo que significa verte así». Emiliano la miró con seriedad. «Prométeme que guardarás el secreto. Papá nunca lo entendería». Ella dudó, pero finalmente asintió. «Lo mantendré, pero debes ser fuerte. Esto apenas empieza». Al día siguiente Pedro llegó con una idea. Había recogido troncos delgados en el campo y con cuerdas improvisó una especie de muletas rústicas. «Con esto podrás entrenar mejor sin caerte tanto», dijo orgulloso. Emiliano las tomó con manos temblorosas y al apoyarse en ellas sintió que por primera vez la distancia entre su cuerpo y el suelo se acortaba. Avanzó unos pasos torpes, cayendo al final, pero la risa de ambos llenó la habitación. El secreto unió aún más a los tres: madre, hijo y amigo. Isabel le enseñaba ejercicios de respiración que recordaba de su juventud, convencida de que la calma fortalecía la voluntad. Pedro, siempre ingenioso, marcaba líneas en el suelo para que Emiliano intentara alcanzarlas cada día. Y Emiliano, con cada intento, sentía que una nueva energía despertaba dentro de él. Las noches ya no eran de insomnio y pesadillas, sino de planes. En su mente, Emiliano dibujaba el momento en que pudiera recorrer los campos sin ayuda, sentir la tierra bajo sus pies y escuchar el eco de sus propios pasos. Esa esperanza era un motor imparable, aunque todavía frágil, como una llama que necesitaba ser protegida del viento. Doña Isabel lo observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el camino sería duro, que no bastaba con la fe para sostener un milagro en construcción, pero en el brillo de los ojos de su hijo descubría una fuerza nueva, una certeza que ningún médico había sabido prever. Y mientras las estrellas se encendían sobre la hacienda, Isabel susurraba en silencio una oración: que aquel despertar no fuera un espejismo, sino el inicio verdadero de la libertad que su hijo tanto anhelaba. El verano avanzaba con un calor sofocante que hacía vibrar el aire sobre los campos de agave. Emiliano había progresado en secreto. Ya podía mantenerse de pie algunos segundos y caminar pasos cortos con ayuda de las muletas improvisadas de Pedro. Cada logro lo llenaba de orgullo, pero también de miedo. Sabía que si su padre descubría lo que hacía, la reacción no sería de alegría sino de enojo. El momento decisivo llegó una tarde en que don Ernesto organizó una reunión de negocios en la hacienda. Bajo los arcos de piedra se congregaron hacendados, políticos y comerciantes. Emiliano, vestido con un traje oscuro que lo hacía parecer mayor, escuchaba desde su silla los discursos de poder y las risas altivas. Su corazón latía con fuerza. Había decidido demostrar lo que podía hacer. Cuando todos brindaban con tequila, Emiliano se incorporó lentamente, apoyó las manos en los brazos de la silla y con un esfuerzo que le quemaba los músculos, logró ponerse de pie. Un murmullo recorrió el salón. Dio un paso, luego otro, tambaleante, hasta que su cuerpo cedió y cayó pesadamente al suelo. El silencio se volvió incómodo. Algunos invitados desviaron la mirada, otros sonrieron con condescendencia. Don Ernesto se levantó de golpe, con el rostro endurecido por la furia. «¿Qué crees que haces?», gritó, sujetando a su hijo por los hombros.
Emiliano, con lágrimas contenidas, murmuró: «Solo quería mostrarte que puedo intentarlo». La respuesta fue un rugido de enojo. «Basta de ilusiones. No eres como los demás y cuanto antes lo entiendas mejor, no volverás a exponerme al ridículo frente a mis socios». Sus palabras, duras como látigos, dejaron a Emiliano destrozado por dentro. Doña Isabel intentó interceder. «Ernesto, por favor, entiende lo que significa para él». Pero su esposo la interrumpió con un gesto autoritario. «Tú eres la culpable de llenarlo de fantasías. Desde hoy se acabaron estos juegos». Esa noche, Emiliano permaneció encerrado en su habitación, sintiendo la humillación arderle en la piel. Pedro lo visitó en secreto y lo encontró sentado en el suelo, con las muletas tiradas a un lado. «No hagas caso, hermano. Lo que lograste fue increíble», le dijo. Emiliano levantó la mirada con los ojos encendidos de rabia. «Si mi padre no quiere verlo, yo se lo demostraré de otra manera. No pienso rendirme». La herida de la humillación se convirtió en un fuego nuevo. Aquella caída frente a todos no sería el final, sino el comienzo de una decisión más firme: entrenar a escondidas, fortalecerse en silencio y esperar el momento justo para probar, una vez más, que su destino no estaba escrito en la silla que lo había aprisionado desde niño. El recuerdo de la caída frente a los invitados lo perseguía como una sombra pesada. Emiliano no podía olvidar las carcajadas apagadas ni la mirada de desprecio en los ojos de su padre. Sin embargo, en su interior algo se había endurecido, la certeza de que debía buscar respuestas lejos de los muros de la hacienda. Pedro, siempre leal, lo acompañó en aquella decisión. Una tarde, con el sol cayendo tras los cerros y tiñendo de rojo los campos de agave, los dos muchachos se escabulleron rumbo a Guadalajara. La ciudad estaba viva, con sus mercados repletos de voces y colores. Emiliano, oculto bajo un sombrero que disimulaba su rostro, pedía a Pedro que lo guiara por las calles estrechas hasta llegar a un barrio humilde donde recordaba haber visto a la anciana gitana. El aire olía a leña y tortillas recién hechas, mezclado con el polvo que levantaban los carros de caballos. Al fin la encontraron, sentada frente a una mesa cubierta con mantas gastadas y collares de cuentas. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, se posaron en Emiliano con una serenidad que lo desarmó. «Sabía que volverías», murmuró. Con la voz temblorosa, Emiliano preguntó: «¿Qué hiciste conmigo aquella noche? Desde entonces siento que mis piernas quieren responderme». La anciana sonrió con ternura y negó con la cabeza. «No fui yo, niño, fuiste tú. Mi toque solo despertó lo que ya estaba dentro de ti». Pedro frunció el ceño, desconfiado. «¿Entonces no hay magia?». Ella lo miró con firmeza. «La única magia verdadera es la disciplina, la fe y la voluntad. Si quieres caminar debes trabajarlo cada día, como quien cultiva la tierra. No esperes milagros, porque los milagros son las semillas que uno mismo siembra». Emiliano guardó silencio, sintiendo que aquellas palabras calaban más hondo que cualquier caricia. La anciana continuó: «Tu cuerpo es terco, pero no está roto. Respira, escucha tu interior, domina tu miedo. El dolor será tu maestro y la paciencia tu mejor amigo». Se despidieron sin más. Pedro cargó a Emiliano de regreso con pasos apresurados, mientras el joven miraba al cielo estrellado que empezaba a cubrir la ciudad. En su mente repetía cada frase de la gitana, como si fueran un mantra. Ya no buscaba milagros externos, sino un camino propio. Esa noche, en la soledad de su habitación, cerró los ojos y recordó las instrucciones. Respirar profundo, sentir el cuerpo, confiar en la chispa interna. Con cada inhalación se repetía: «No soy un estorbo, no soy una carga, soy más fuerte de lo que creen». Y mientras el sueño lo envolvía, la semilla de la voluntad se clavaba cada vez más firme en su corazón, lista para germinar en silencio. El viento del amanecer recorría los campos de agave como un mar azul verdoso que se agitaba bajo el sol. Emiliano despertaba cada día
con una determinación renovada. Ya no se conformaba con temblores en sus piernas o pasos breves. Ahora quería dominar su cuerpo. Recordaba las palabras de la anciana gitana y las convertía en disciplina. Respiraba hondo, cerraba los ojos y se concentraba hasta sentir cada músculo como si despertara de un largo sueño. Pedro se había vuelto su compañero inseparable de entrenamiento. Con paciencia, trazaba líneas en el suelo para que Emiliano intentara alcanzarlas. «Un paso más, hermano, solo uno más», lo alentaba. Emiliano, sudando y con el rostro encendido, lograba avanzar poco a poco. Cada caída era dolorosa, pero también una victoria, porque significaba que lo estaba intentando. Los días se transformaron en una rutina secreta. Al amanecer practicaba respiración y equilibrio. Al atardecer, caminaba apoyado en muletas mientras Pedro contaba los pasos. Doña Isabel, en silencio, los observaba desde la puerta, con lágrimas contenidas, rezando para que la fuerza de su hijo no se apagara. Hubo noches en que el dolor lo hacía dudar. Emiliano se recostaba exhausto, sintiendo un ardor insoportable en las piernas. «¿Y si todo esto es inútil?», murmuraba. Pedro lo miraba con firmeza. «Nada es inútil si te acerca a lo que sueñas. Mañana será mejor». Esas palabras lo mantenían en pie. Con el paso de los meses, la diferencia era evidente. Emiliano ya podía recorrer distancias cortas dentro de su habitación sin muletas. Aunque sus pasos eran inseguros, el eco que dejaban sobre el suelo de madera lo llenaba de una alegría indescriptible. Era el sonido de su libertad naciente. Una tarde, mientras caminaban por el patio, Pedro bromeó. «Pronto correrás detrás de mí y yo no pienso dejarte ganar». Emiliano rió, sintiendo por primera vez que esa idea no era una burla, sino una posibilidad real. En sus sueños se veía corriendo por los campos, el viento golpeándole el rostro, el cielo abierto sobre su cabeza. Lo que antes había sido una chispa se convirtió en fuego. Emiliano ya no se veía como un niño condenado a la silla, sino como alguien que podía luchar por un destino distinto. El miedo seguía allí, como un eco persistente, pero ahora era más débil que su deseo. Y mientras el sol se escondía tras las montañas de Jalisco, juró en silencio que un día no solo caminaría, sino que correría libre por aquellos campos que siempre lo habían visto desde lejos. El pueblo de Tequila estaba de fiesta. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, los cohetes estallaban en el cielo y la plaza se llenaba de música de mariachi. El aire olía a antojitos recién preparados, tacos al pastor, elotes con chile, buñuelos dulces que crujían al primer mordisco. Emiliano, vestido con un traje de charro que su madre había mandado confeccionar, llegó acompañado por Pedro y doña Isabel. Aunque todavía dependía de sus muletas, su mirada estaba firme y llena de una seguridad desconocida. «¿Seguro quieres hacerlo aquí?», susurró Pedro mientras lo ayudaba a acomodarse en una banca cercana. Emiliano respiró profundo. «Toda mi vida me han visto como un inválido. Hoy quiero que me vean como soy, no importa lo que piense mi padre». La música comenzó alegre y vibrante, con guitarrones y violines marcando el ritmo. La gente se levantaba a bailar el son jalisciense, levantando sus faldas de colores y golpeando el suelo con las botas. Emiliano observaba cada movimiento, sintiendo que el compás le recorría la sangre. Entonces, con decisión, se incorporó. Los primeros pasos fueron torpes, pero su cuerpo respondió. Dejó las muletas a un lado y, apoyándose en la fuerza de su voluntad, comenzó a moverse al ritmo de la música. Los murmullos se extendieron por la plaza. Algunos se detuvieron a mirar, incrédulos. Otros sonrieron emocionados al verlo dar vueltas, inseguras pero llenas de vida. Pedro lo observaba con la boca abierta, y doña Isabel, con lágrimas en los ojos, aplaudía en silencio. Emiliano giró, levantando los brazos con orgullo, como si cada movimiento fuera un grito de libertad. En ese instante, entre la multitud, don Ernesto apareció. Su rostro endurecido se mezclaba con una mirada que oscilaba entre sorpresa y enojo. Los presentes murmuraban:
Es el hijo de don Ernesto, está bailando. El empresario apretó los dientes, incapaz de decidir si aquello era una humillación o un milagro. Emiliano, jadeando, levantó la vista y lo vio. Por un instante temió desfallecer, pero el aplauso espontáneo de la gente le dio fuerzas. Una ola de gritos de ánimo recorrió la plaza. «¡Bravo, muchacho! ¡Eso es valor!». El sonido de aquel reconocimiento lo sostuvo más que cualquier muleta. Cuando la música terminó, Emiliano cayó de rodillas, agotado pero sonriente. Pedro corrió a sostenerlo, y doña Isabel lo abrazó con orgullo. El murmullo en la plaza creció hasta convertirse en un clamor. Por primera vez en su vida, Emiliano no fue visto como una carga, sino como alguien que había desafiado lo imposible. El eco de aquel aplauso resonó en su interior como una promesa. Lo que había iniciado en silencio ahora se volvía público. Ya no podía retroceder. Había demostrado a todos, y sobre todo a sí mismo, que su voluntad era más fuerte que cualquier cadena. El eco de los aplausos en Tequila aún resonaba en la memoria de Emiliano, pero no en la de su padre. Para don Ernesto, aquella exhibición había sido un desafío directo a su autoridad. Durante días evitó hablar del tema, refugiándose en sus negocios y en largas cabalgatas por la hacienda. Emiliano, en cambio, sentía que había llegado a un punto de quiebre. Ya no podía conformarse con ser el hijo escondido. Había probado la libertad, aunque breve, y necesitaba más. Una tarde, sentado junto a Pedro bajo la sombra de un mezquite, confesó lo que llevaba tiempo guardando. «Quiero estudiar en la UNAM, en Ciudad de México. No quiero pasar la vida encerrado aquí, esperando la aprobación de mi padre». Pedro lo miró con asombro. «¿Y dejarías la hacienda, tu madre?». Emiliano bajó la voz, serio. «Mi madre siempre me apoyará. Y tú sabes que aquí nunca seré más que el hijo inválido del patrón. Allá podré ser yo mismo». Cuando al fin se lo dijo a sus padres, el ambiente en el comedor se volvió tenso. Don Ernesto dejó el tenedor sobre la mesa y lo observó con dureza. «¿La UNAM? No tienes necesidad de mezclarse con estudiantes revoltosos, ni vivir como un cualquiera. Tu destino está aquí, manejando lo que es tuyo». Emiliano levantó la mirada firme. «No quiero manejar nada que no haya ganado por mí mismo. No soy un adorno para tus negocios». El silencio fue roto por el golpe seco de la mano de Ernesto contra la mesa. «Basta. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga». Doña Isabel intervino con voz temblorosa. «Ernesto, deja que siga su camino. No puedes atarlo aquí». Su esposo la fulminó con la mirada. «Tú lo has llenado de ideas tontas. Este muchacho no entiende lo que significa el apellido Montesinos». Esa noche, Emiliano guardó sus libros y algunas pertenencias en una pequeña maleta. Pedro lo ayudó en silencio, con un nudo en la garganta. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. Emiliano asintió, con la voz firme, aunque los ojos brillaban de emoción contenida. «Prefiero fracasar intentando ser libre que quedarme aquí atrapado para siempre». Antes de salir, se despidió de su madre en la penumbra de su habitación. Isabel lo abrazó con todas sus fuerzas, susurrándole al oído: «Ve, hijo, haz lo que yo nunca pude hacer. Vive a tu manera». Emiliano cerró los ojos, sintiendo que aquel abrazo era un escudo para enfrentar el mundo. Y así, bajo la luz fría de la madrugada, con Pedro a su lado y el corazón latiendo con la fuerza de una decisión irreversible, dejó atrás la hacienda que lo había visto crecer. No sabía lo que le esperaba en Ciudad de México, pero por primera vez en su vida, cada paso que daba le pertenecía solo a él. La Ciudad de México lo recibió con un rugido constante. El bullicio de los autos, el pregón de los vendedores en las esquinas y el vaivén interminable de la gente creaban un mundo muy distinto al silencio ordenado de la hacienda. Emiliano bajó del autobús con la maleta en una mano y las muletas en la otra, sintiendo que cada paso era una declaración de independencia. Pedro lo acompañaba cargando otra bolsa, maravillado por el tamaño de los edificios y la intensidad del tráfico. «Es otro planeta», murmuró Pedro,
mientras observaba los puestos de tacos en cada esquina, el olor a carne asada y a maíz recién hecho, mezclándose con el humo de los escapes. Emiliano asintió, con el corazón acelerado. Nunca había estado tan lejos de la sombra de su padre. Encontraron alojamiento en una pensión sencilla cerca de Coyoacán, donde los cuartos tenían paredes descascaradas y camas duras, pero también una calidez que les recordaba que allí nadie los juzgaba por su apellido. Esa misma semana, Emiliano se presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México. El campus lo dejó sin aliento. Jóvenes de todas partes caminaban con libros bajo el brazo, discutiendo apasionadamente sobre política, literatura y ciencia. Sin embargo, la realidad pronto lo golpeó. A diferencia de la hacienda, aquí nadie lo trataba con privilegios. Debía tomar el transporte público, empujado por la multitud en el metro, soportando miradas impacientes cuando tardaba en subir los escalones. Una tarde, tras casi caer en el vagón, escuchó a un estudiante murmurar: «Pobre tipo, no debería estar aquí». La frase lo hirió como un dardo, pero también reforzó su determinación. En las aulas se enfrentó a un mundo nuevo. Profesores exigentes, compañeros competitivos y debates que lo obligaban a levantar la voz. Al principio, se sentía fuera de lugar, pero poco a poco descubrió que su mente era tan ágil como la de cualquiera. Cuando hablaba de historia o filosofía, lograba el respeto de quienes antes lo subestimaban. Las noches no eran fáciles. El cansancio de los viajes, el dolor en las piernas y la austeridad de la pensión lo hacían dudar. Más de una vez pensó en regresar a Jalisco, a la comodidad de su casa. Pero entonces recordaba la mirada dura de su padre, y la idea de volver como un derrotado lo impulsaba a seguir adelante. Pedro, aunque no estudiaba en la universidad, se convirtió en su apoyo más firme. Trabajaba en oficios temporales para ayudar con los gastos, y cada noche regresaba con historias que hacían reír a Emiliano. «Hoy vendí más tamales que nadie en el puesto. Cuando camines sin muletas, te haré correr por la Alameda», bromeaba. Emiliano sonreía sabiendo que ese día tarde o temprano llegaría, Así, entre tropiezos y pequeños triunfos, Emiliano aprendió que la vida en la capital no perdonaba la debilidad, pero tampoco negaba oportunidades a quien estaba dispuesto a luchar. Y en ese aprendizaje comenzó a forjarse no como el hijo de un hombre rico, sino como un hombre dueño de sí mismo. El tiempo en la capital pasaba con rapidez, y Emiliano sentía que poco a poco se convertía en otro hombre. Había aprendido a moverse por las calles abarrotadas, a soportar el cansancio del transporte público y a valorar cada moneda que gastaba. La disciplina que había cultivado desde niño se transformaba ahora en resistencia. Sin embargo, una carta inesperada cambió el rumbo de su vida. Doña Isabel le escribió con letra temblorosa: «Tu padre atraviesa un mal momento. Los negocios ya no son lo que eran. La hacienda necesita ayuda». Emiliano leyó esas líneas una y otra vez, con sentimientos encontrados. Recordaba los gritos y humillaciones de don Ernesto, pero también la tierra donde había nacido, los campos de agave y la promesa silenciosa de que algún día volvería a ellos más fuerte. «¿Vas a regresar?», preguntó Pedro una noche mientras compartían un plato de frijoles en la pensión. Emiliano asintió lentamente. «Sí, no por él, sino por lo que significa la hacienda. Si la dejo caer, me negaré a mí mismo. Es parte de lo que soy». El viaje de regreso a Jalisco fue distinto al que había hecho años atrás. Ya no era un muchacho temeroso, sino un joven con determinación en la mirada. Al llegar, la hacienda le pareció más vieja, con muros descascarados y trabajadores que ya no mostraban el mismo entusiasmo. Los establos olían a abandono, y las bodegas de tequila estaban medio vacías. Don Ernesto lo recibió con una mezcla de orgullo herido y desconfianza. «Así que decidiste regresar», dijo con voz áspera. Emiliano lo miró sin titubear. «No he vuelto como tu hijo obediente. Regreso como alguien que puede aportar soluciones». El empresario bufó, cruzando los brazos.
¿Qué puede enseñarme un estudiante? Tú no sabes lo que significa levantar un imperio. Emiliano respiró hondo y replicó con calma. Quizá no lo sé, pero sí entiendo lo que es perderlo todo y seguir de pie. En la ciudad aprendí que la riqueza no sirve si no se adapta. Podemos modernizar la producción, abrir nuevos mercados, mejorar las condiciones de los trabajadores. Si no lo hacemos, la hacienda morirá contigo. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Don Ernesto no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a su hijo con ojos cargados de un orgullo que se negaba a admitir. Emiliano, en cambio, sintió que al fin había encontrado el lugar desde donde debía luchar, no solo contra la debilidad de su cuerpo, sino contra las cadenas de un apellido que lo había aprisionado toda su vida. Esa noche recorrió los campos en silencio. El viento agitaba las hojas de los agaves y la luna iluminaba el horizonte. Emiliano cerró los ojos y pensó: no vine a quedarme en la sombra de mi padre. Vine a demostrar que puedo transformar este legado en algo digno. Y con esa convicción se preparó para enfrentar la confrontación inevitable que lo aguardaba. El ambiente en la hacienda se volvió tenso, como si cada rincón aguardara un estallido. Don Ernesto, debilitado por la edad y los años de trabajo, pasaba largas horas encerrado en su despacho, revisando papeles que ya no representaban la abundancia de antaño. Emiliano, en cambio, recorría los campos, hablaba con los trabajadores y escuchaba sus preocupaciones. «Necesitamos cambios», le decían. Y él asentía, convencido de que el tiempo de obedecer había terminado. Una noche, cuando el viento golpeaba las ventanas con fuerza y la lluvia caía sobre los techos de teja, Emiliano entró al despacho de su padre. Don Ernesto lo observó con el ceño fruncido. «¿Qué quieres a estas horas?» Emiliano respiró profundo antes de responder. «Quiero hablar de lo que de verdad importa, de la hacienda, de nuestra familia». El silencio se prolongó. El joven continuó. «Padre, toda tu vida has confundido el poder con el valor, pero no se trata de imponer respeto a la fuerza, sino de ganarlo con justicia. Yo aprendí que la voluntad puede más que cualquier apellido, y aunque me negaste siempre, hoy estoy de pie gracias a no rendirme». Don Ernesto entrecerró los ojos, su voz ronca cargada de resentimiento. «Tú no sabes lo que me costó levantar todo esto. No entiendes lo que significa sacrificarlo todo por un nombre». Emiliano avanzó un paso, firme, y replicó: «Sí, lo entiendo. Lo vi en tu desprecio, en cada vez que me llamaste débil. Pero aprendí que el verdadero sacrificio es no renunciar a uno mismo. Y yo ya no pienso vivir a tu sombra». Las palabras resonaron como un trueno. El anciano apretó los puños sobre el escritorio, intentando mantener la autoridad. «Eres terco, igual que yo», murmuró al fin, con la voz quebrada. Quizá más fuerte de lo que pensé. Emiliano lo miró a los ojos sin rencor. «No vine a destruir lo que construiste, vine a transformarlo, a darle sentido». La tensión se quebró con un silencio inesperado. Don Ernesto, agotado, se dejó caer en su silla. Por primera vez, bajó la mirada frente a su hijo. En su rostro había una mezcla de orgullo tardío y derrota. Emiliano comprendió que aquella confrontación no había sido solo contra un padre, sino contra los fantasmas de toda una vida. Al salir del despacho, la lluvia se había calmado y el aire olía a tierra fresca. Emiliano sintió que había dado el paso definitivo. Ya no era el niño que buscaba aprobación, sino el hombre que había encontrado su propia voz. Y aunque la lucha no había terminado, sabía que el destino de la hacienda y el suyo nunca volvería a ser el mismo. El amanecer iluminaba los campos de agave con un resplandor nuevo. Emiliano caminaba sin muletas, sus pasos firmes sobre la tierra que antes solo había visto desde la ventana. Los trabajadores lo observaban con respeto sincero, ya no como al hijo frágil del patrón, sino como al hombre que había demostrado su valor con hechos. Pedro lo acompañaba, orgulloso, y doña Isabel sonreía al verlo avanzar, con los ojos humedecidos por la emoción. Don Ernesto, enfermo y debilitado, ya no tenía la voz de mando de antaño.
Desde el balcón de la hacienda, contemplaba en silencio a su hijo recorrer lo que algún día sería suyo. Había tardado demasiado en reconocerlo, pero al fin entendía que la fuerza de Emiliano no provenía de un apellido, sino de la voluntad de resistir y levantarse una y otra vez. Con el tiempo, Emiliano asumió la dirección de la hacienda, implementó nuevas técnicas de producción, abrió mercados en otras regiones y mejoró las condiciones de los trabajadores. «Aquí no habrá manos olvidadas», decía en cada reunión. Los hombres y mujeres del campo lo escuchaban con esperanza, sabiendo que no era un patrón distante, sino alguien que conocía el peso del esfuerzo. Nunca olvidó a la anciana gitana. En silencio, cada vez que lograba un nuevo avance, agradecía aquel toque que había despertado en él la chispa que lo transformó. Tampoco olvidó las noches en que su madre lo consolaba, ni las risas compartidas con Pedro, su hermano del alma. Ellos habían sido su sostén cuando el mundo lo llamaba débil. Un día, mientras caminaba por los surcos de agave, Emiliano se detuvo, cerró los ojos y respiró el aire tibio de Jalisco. Recordó la humillación, las caídas, el dolor. Recordó también el primer cosquilleo en sus piernas, los aplausos en la plaza, la rebeldía en Ciudad de México. Todo había sido necesario para llegar hasta allí. Al abrir los ojos, el horizonte se extendía infinito. «Este es mi legado», murmuró. «No la riqueza, sino la prueba de que ningún destino está escrito». Su voz se mezcló con el viento que acariciaba las hojas azules del agave, como un juramento silencioso. Antes de terminar esta historia, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emoción. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para seguir acompañándonos en nuevas historias que te inspirarán a nunca rendirte.